saluda el Padre Jorge Yamil y le damos la bienvenida a este tu programa Palabras con Sabiduría, donde tienes la oportunidad de conocer la historia de ese sacerdote, de ese religioso, religiosa, ese hermano laico que realiza un ministerio extraordinario en nuestras comunidades, y aquí tienes la oportunidad de conocer. Hoy tenemos de invitado al reverendo diácono José Corazón. Bienvenido, reverendo. Mucho gusto, buenas tardes. Qué bueno, una alegría tenerte aquí en casa. Hay bastantes historias aquí, porque José Corazón, padre, pero no el padre cura, porque igual conocen al padre José Corazón, que es su hijo, que es sacerdote. así que están los José dos. Corazón, papá. Papá, aunque es padre, pero no de sacerdote. Qué bien, qué bueno. Te criaste en Barrio Obrero. En Barrio Obrero, cerca de la parroquia Nuestra Señora del Carmen. El Carmen, qué bien, qué bien. Allí con doña Manuela. ¿Y tu papá se llamaba cómo? Julio. Julio. Qué bien. ¿Murió jovencito, Julio? Sí, don Julio murió joven, a los 59 años aproximadamente. Wow. Desde entonces, pues, con mi mamá nos crió y nos echó hacia adelante. Y que está como Coco. ¿Cuánto tiene? 93 cumple ahora. Wow, brutal, qué chulería. 5 nenes, eran 5 hijos. 5 hijos. 5 hijos, wow. ¿Qué número tú hacías ahí? Yo el último. ¿El bebé? El bebé de la casa. Mira, qué bien, qué lindo. Eso sí, los de crianza, que siempre se quedaban los primos y eso. Pero... Todos los que llegaban por el barrio y el caldero, había que seguir echándole ajo. Eso es así. Qué bueno, qué bonito. Qué bien. Allí en Barrio Obrero, ¿ya te desenvolvías en la parroquia desde chiquito? ¿Estabas metido ahí? Sí, desde pequeño hice mi primera comunión, todos mis sacramentos son ahí en la parroquia del Carmen. Siempre pues en los grupos de la iglesia, grupos de jóvenes, como sacristán, como pues servidor del altar, siempre en cosas de la iglesia ahí. ¿Te llamaba la atención eso? Me llamaba la atención el estar ayudando a otras personas, el servicio, y ahí estuve. Qué bien. Me casé ahí también, en la parroquia Nuestra Señora del Carmen. Ahí la conociste. Ahí la conocí, sí. ¿Cómo es que te llama tu esposa? Mi esposa se llama María de los Ángeles López. María. ¿Cuánto tienen ya de casados? Tenemos 44 de casados. Wow. Un mundo. Bueno, ¿para ella ha sido una misión o para quién ha sido? Bueno. Santa María, vamos a ponerle ya, vamos a canonizarla. Qué bien. ¿Cuántos hijos además del padre? Nada más que el padre. Sí, el padre José. Qué bonito. Entonces, ahí te fuiste desarrollando en Barrio Obrero. ¿Siempre vivieron ustedes ahí? En Barrio Obrero, sí. Ustedes vivieron ahí. Tu papá pues se dedicaba a buscarse la vida ahí, dando mantenimiento, pintando casitas y cosas. Y mamá pues cuidando a todos esos muchachos. Eso es así. A todos los del barrio. Qué bien. Entras a tu formación, ¿verdad? Tienes una carrera particular tú, que no es muy común hoy día. ¿Cómo, cuando te gradúas de 4º año, ya lo tienes claro lo que vas a hacer o cómo se va dando tu oficio? Eso se fue dando poco a poco porque yo pues quería estudiar dibujo de construcción. Cogí en mi escuela superior los 2 años delineante, estuve ahí, pero siempre la ciencia me llamó mucho la atención. Okay. Y cuando salí pues tenía un amigo embalsamador de allí mismo del barrio donde nos criamos y fui hablando con él y me interesó, me llevó a la funeraria y entré luego como embalsamador. Wow. ¿Y cómo entras a una academia? ¿Cómo se estudia? Se estudiaba antes en la Escuela Vocacional Miguel Such. Okay. Ahí estábamos alrededor de 1 año y medio cogiendo las clases y después nos llevaban a la funeraria, a los registros demográficos, para aprender todo el sistema de cómo se llena un certificado de función, cómo funcionan los cementerios privados, los cementerios nacionales, el cementerio privado, el municipal. Brutal. No, es algo interesante porque no solo dialogar tengo amigos embalsamadores, pero no solo hablar tanto así de ese proceso. O sea, ¿cómo te cautivó desde el primer momento? Sí. O
sea, pues dices que te gustaba la ciencia. ¿Qué fue lo más que te llamó la atención? O sea, de este oficio me llamó la atención el estudiar el cuerpo humano, o sea, cómo somos por dentro. Pues nosotros, pues, por fuera, pues, nos vemos todos iguales, pero por dentro, pues, todos somos distintos en el sentido de que hay veces que hay variantes en las arterias, hay personas que a veces tienen, pues, las arterias más grandes, más pequeñas, el porqué de esas arterias están así, hay muchas cosas que uno va Sí, que te llamó ese aspecto más Exacto. científico, más que el estético de preparar un cuerpo para su exposición, ¿verdad? Para su familia. Exacto. Te llamaba todo esto la atención. Eso te fue llevando a envolverte ya más directamente con los cuerpos, que quizás aquí pues te habían visto en un pasado, en otros programas con el Padre Milton y demás. Exacto. Quizás la carita ya es conocida para muchos de los que nos ven, porque estabas en otro ámbito también dentro de esa misma campo, ¿no? De la medicina. Tú estabas dirigiendo... Estaba dirigiendo la Junta de Donaciones y Cuerpos para los estudiantes de medicina. Wow, espectacular. O sea, ahí personas, ¿verdad?, que querían donar su cuerpo o demás para estudio, para los muchachos. De la ciencia, ciencia. Para los adelantos de la ciencia. De ahí pues es donde salen las prótesis, salen todos estos trasplantes que se hacen tanto del corazón como riñones. Se usan esos cuerpos para poder llevarlos al adelanto de la ciencia y cómo podría funcionar en una persona uno de esos órganos. Brutal de estudio. Bueno, mi hermana estudió ahí medicina en el recinto de ciencias médicas y me contaba cómo aprendían disectando los cuerpos y cómo, si podemos hablar un poquito de eso, cómo se preparan unos estudiantes a las personas, ¿verdad? Porque está todo lo de estudio y que puede parecer un poco técnico, científico, pero ¿cómo es de cara a que no tenemos allí cualquier cosa? Es a un ser humano. O sea, ¿cómo se trabaja, cómo se hace ese approach, ese una de las acercamiento? primeras cosas que nosotros le explicamos a los estudiantes es que son personas que han entregado su cuerpo para el estudio de la ciencia y el adelanto. Hay que tratarlos con el respeto que se necesita para ellos, ¿verdad? Como si fuera un familiar de nosotros, como si fuera mi mamá, mi abuela, mi abuelo. O sea, no es un cuerpo que nadie los reconoce. Son muchos y hay de todas las personas. Hay médicos, hay monjas, hay sacerdotes, hay como nosotros decimos, desde el más rico hasta el más pobre, y todos los cuerpos se tratan con el mismo respeto. Qué bien, qué bonito, sí, por la dignidad del ser humano y demás. Que se le enfatiza en eso. Entonces, a los salones de clases salen ellos siendo un número. Nadie sabe quién es la persona y no se le da información personal a ningún estudiante. Tan solo pues nosotros en la oficina sabemos quién es cada persona que va al registro. Qué bien. Ya ahora mismo estás retirado de este campo. Estoy retirado, hace un año que me retiré de la escuela de medicina. Pero sigue ejerciendo tu oficio. Sigo ejerciendo mi oficio privado como embalsamador y director funerario. Interesante. Qué bien. Tengo que darme una vuelta un día y seguir hablando Cuando de eso. guste. Seguro. A mí me gusta todo esto de la ciencia, me gusta todo eso del cuerpo. Que somos un misterio tan perfecto. O sea, Dios ha hecho como de una celulita microscópica, sale todo esto tan perfecto. Iba a decir tan bello, pero no, pues después la gente se iba a creer que me lo estoy diciendo por halagarme, pero, no, pero el ser humano es en cuanto a la belleza, ¿no? El ser humano es extraordinario, a mí me apasiona todo esto. Nosotros siempre decimos que no hay persona fea, sino mal arreglada. Hay que pues acomodarnos, pero todos somos bellos, pues somos creados por Dios y somos bellos. Esa está buenísima. Ese no lo había escuchado, pero eso está bueno. Muy bien. ¿Cómo fue la llegada de un hijo que luego se va a desarrollar? Yo espero tener el padre en algún momento cercano por aquí. Hoy tengo al papá. Me gustaría tocar un poco eso de cómo fue ese desarrollo, la llegada de
serte papá, ¿verdad? Y de educarle. Y cómo este nene un día decide también irse al seminario, o sea, porque en ese momento tampoco tú eras diácono, entiendo, o sea, tú también es reciente tu diaconado, que vamos a hablar de eso ya mismo. ¿Se da simultáneamente tu proceso de diaconado con el de él hacia el sacerdocio o ya tú estabas de diácono? No. ¿Cómo es? Cuéntame un poquito de eso, porque esa parte yo no la Primero tengo. que nada, José, el padre José, es un milagro. Ok. Pues a mi esposa ya le habían dicho que no podía tener hijos. Y ella pues siempre le decía a la Virgen, uno aunque te lo tenga que devolver. Y yo siempre decía, pero ¿cómo que uno aunque te lo tengas que devolver? Me dice, ella y yo nos entendemos. Pues cuando él va creciendo, se va desarrollando, pues decide entrar al seminario. Y a mí me estuvo raro y yo le decía, recuerda que el sacerdote tiene mucha familia los domingos, luego se queda solo. Tienes que estarte preparando para eso. Quería entrar al seminario, en ese entonces estaba el seminario menor, que eran jóvenes todavía, y yo le dije, no, cuando te gradúes de cuarto año, vamos para que entres al seminario y tú vas estudiando. Y se fue integrando al seminario, en eso estuvo con él el padre Iván Huertas, que era el encargado del seminario en ese momento, y a través de, pues, siguiendo con él en las actividades del seminario, y hay una actividad para sacar fondos de aquí, vamos allá, y los ayudábamos siempre, me fui integrando más en las cosas. Él entra al seminario y como a los 5 años más o menos, estamos en una misa crismal y Monseñor Roberto se acerca y me dice, ¿por qué usted no entra al diaconado? Y digo, ay, Monseñor, ya yo voy a tener un hijo cura, ¿para qué yo voy al seminario, al diaconado? Y me dice, el Señor lo está llamando. Y yo le digo, bueno, vamos a ver, Monseñor, eso hay que hablarle. Me dice, háblelo con su hijo y su esposa y me dejan saber. Hablo con mi párroco y me dice, bueno, si tú sientes el llamado. Monseñor vuelve y me lo encuentro y me dice, estoy esperando por usted. Y yo le digo, es que no sé todavía, tengo dudas. Y me dice, pero vaya, si usted ve que no puede, pues se sale y no ha pasado nada. Y yo, pues, ok, vamos a ver. Vuelvo a hablar con mi hijo y mi esposa y me dice, pues, inténtalo. Y entré entonces a coger mis clases del diaconado. Luego de eso, pues, siguió todo, pues, corriendo hasta que hemos terminado. ¿Se ordenan ustedes el mismo día? Nos ordenamos el mismo día. Wow. El mismo día. ¿Cómo? ¿Qué día en concreto es? Ya él estaba en Roma estudiando y yo siempre le decía al padre Edwin Hernández, que era el encargado del diaconado, de la formación, que yo quería que mi hijo estuviera, que recordara que estaba en Roma y sacar pasaje y hacer arreglos para venir y que qué día era, porque él tenía, en esos tiempos también eran sus exámenes finales. Yeah. Y él me dice, no te ocupes, que vamos a ver cómo hacemos. Yo te voy a decir con tiempo, pero nunca me dijo la fecha. Habían acordado ya que mi hijo regresara y ese mismo día hacernos diácono. Wow. Entonces a mí me adelantaron, porque como él tenía que regresar a Roma, me adelantaron de la clase el día 28 de agosto del 2018. Wow, ese mismo día. Ese mismo día nos hicimos diáconos. ¿Cómo eso es para la familia? ¿Cómo fue eso prepararse? Es que nunca he tenido esa experiencia, que un papá y un hijo vayan a recibir el sacramento del orden, uno sacerdote y el otro diácono. Eso fue un momento bien emocionante en la familia, no sabíamos ni qué íbamos a hacer, ni cómo era, porque nunca habíamos estado en una ordenación diaconal, o sea, ¿qué hacemos? Y preguntando, entonces él estaba en Roma y me decía, papi, hay que hacer esto, papi llama aquí, papi haz aquello otro. Y nos comunicábamos muchas veces y todo era relacionado al diaconado, el diaconado, el diaconado. Y digo, nene, por Dios, tanta cosa. Pero nada, el Señor, yo digo que se la sabe, porque siempre estábamos en la parroquia y poníamos música y, cuando estábamos limpiando y qué sé yo, y había una canción de la hermana Glenda, que siempre decía, no tengas miedo,
que nada es imposible para mí, y yo, ¿qué era esa canción? Pero yo oí esa canción y eso me caía como una pata. Y yo decía, esa monjita no puede cantar otra cosa y siempre aquí ponen la No, misma. y que el estilo de ella es que lo sigue repitiendo. Sí. O sea que... Y entonces yo decía, no hay otra cosa. ¿Qué me querrán decir? Voy a mi retiro para poderme hacer el diácono, que ya estábamos en los últimos, ¿verdad? Preparativos, y vamos al... y ahí es que yo entiendo en el sagrario, estando en una visita en el Santísimo, porque da la casualidad que el diácono Martín pone una canción y la que pone la de hermana Glenda. Y yo le digo, ay Señor, otra vez la hermana Glenda. Pero me quedé solo en la capilla y fui, ¿verdad?, estudiando un poquito la canción. Y pues entendí que no era nada imposible para el Señor si el Señor me quería como diácono. Y digo, bueno, Señor, si con esta canción es que tú me estás llamando, yo voy a servirte, porque yo sé que el diácono es servicio. Y yo siempre he estado en la iglesia en servicio. Y una de las charlas que nos dan es el servicio. Y yo digo, mira, todo va encajando en las cosas del Señor, todo va encajando y uno va entendiendo cómo van las cosas del Señor. Al día de hoy, pues, ahora la semana que viene, el día 28, cumplo los 5 años de haberme hecho diácono para el servicio de la iglesia, ¿verdad? Y pues seguiré hasta que el Señor quiera. ¿Cómo enterarte el mismo día? Es una mezcla de emociones, o sea, mi hijo sacerdote, ya es una mezcla de emociones. Yo creerme que soy diácono de la iglesia de Jesucristo. Esas emociones me imagino a flor de piel, pero ¿cómo ha sido conjugar eso estos 5 años, papá con Padre José, papá diácono y Padre José, mi hijo sacerdote? O sea, ¿cómo es eso? ¿Cómo son esas conversaciones? ¿Cómo es eso? ¿Se han tenido que ejercer juntos en el altar? ¿Cómo se da esa dinámica? Bueno, hemos estado en unas cuantas ocasiones juntos los dos, ¿verdad? En la celebración. Es emocionante y la gente nos deja saber siempre, ay, qué bonito ustedes se ven los dos en el altar, ay, qué bonito proclamaste, ay, hoy estás con tu hijo, qué bien se ven los dos, qué bueno. Y yo le dije, pero no es que nos veamos bien, porque es que yo soy guapo, elegante siempre, y mi hijo ni se diga, es mi hijo. Y me dice, ay, pero no te la eches. Y digo, qué bonito está el Señor aquí presente con nosotros, porque hizo que hubiera este junte entre nosotros, porque muchas veces es difícil. Yo estoy en una parroquia y él está en otra. O sea, cuando él nos ha visitado a la parroquia del Carmen en Barrio Obrero, pues yo lo acompaño en la celebración. Entonces él en su parroquia pues tiene un diácono que está con él. Y yo allá pues soy el empleado de mantenimiento, no soy el diácono, soy el empleado de mantenimiento. Y trato de mantenerlo así y le digo a la gente, ahora que él cumplió sus años de sacerdote también, los 4 años, la gente me dice, pero usted va a estar con él en el altar. Le digo, no, si aquí hay un diácono, ¿para qué? Y me dice, no, pero usted tiene que estar. Le digo, no, pues recuerden que yo soy empleado de mantenimiento. Yo aquí pinto, yo aquí arreglo, yo aquí cambio, pero nos mantenemos siempre juntos en mucha comunicación y todo. Pero trato para que él tenga su espacio con su gente de su parroquia, porque ya pues ha cambiado la gente. O sea, él está en una parroquia, es del Carmen también, la de Cataño, pero él está en su parroquia, yo sigo en mi parroquia porque es donde estoy asignado. Cuando lo puedo ayudar allá, pues lo ayudo. Eres el diácono del Carmen de Barrio Obrero y el empleado de mantenimiento del Carmen de Cataño. Ahora, ese ministerio de servicio, como lo has descrito, que eso es el diácono, ¿no? Allí en Barrio Obrero, ¿qué tareas te han confiado? ¿Qué ministerio has podido realizar y cómo lo disfrutas? ¿Y qué es lo más que te cautiva de ese ministerio en estos 5 años? Bueno, primero que nada, el servicio con las personas mayores. Estoy en una comunidad de muchas personas mayores. Tenemos nuestros jóvenes que siempre van, pero eso es como todo, sube y baja los jóvenes, pues, y hay que irlos trabajando. Pero tengo muchas personas mayores en la comunidad que están enfermos. Pues, trato de ir a las casas, los visito, si hay que llevar la comunión o el padre para que vaya a confesarlo. Tengo a cargo la capilla de San Martín,
que dan las misas allá, pues también estoy allá, brego yo todo. Es como el padre me dice, la capilla es tuya, tú tienes que entenderte con la capilla. Pues hago todo lo que se necesita en la capilla, pues acá en la parroquia pues trato de ayudar, pues hay veces en los bautismos, cuando él está enfermo o tiene algún problema que no puede llegar, pues hago la celebración de la liturgia y dando siempre el servicio lo más que se puede. Cuando hoy el padre José te dijo que quería ser sacerdote, esas palabras, perdona que vuelva un poco atrás, pero es que no todos los días tengo a un papá de un cura que es diácono, o sea, esas palabras de tu esposa que te dijo, yo quiero un hijo, aunque se lo tenga que entregar nuevamente, ¿cómo hoy las entiendes, esas palabras de tu esposa? ¿Cómo Pues, las reflexionas? Al ella haber dicho eso, ¿verdad? Que uno, aunque se lo tenga que devolver, pues no es fácil cuando un médico te dice no vas a quedar embarazada, porque ella ya había perdido los otros 2 anteriores. Pues, y este que se hace ese milagro, porque ella se lo pide a la Virgen, le dice, dame uno, aunque sea, ¿verdad? Y te lo devuelvo. Pues ella era la que entendía el porqué y nosotros, bueno, luego de eso, pues según se va formando todo y vamos entendiendo ese regalo de vida que nos da el Señor, y desde pequeño él iba con nosotros a misa y todo, pero era como algo distinto en él. O sea, él se vivía esa misa siendo un niño de 4 o 5 años, él se vivía esa misa que hasta con nosotros estuvo el padre William Torres, que fue que lo puso de monaguillo, que apenas llegaba al altar y se paraba en la puntita de los pies para poder ver el altar arriba, que era lo que el padre hacía. Y se fue interesando cada día y como todo niño jugaba y todo, pero siempre estaba pendiente a las cosas de la iglesia. Le llamaba mucho la atención y tanto así que él hasta en la casa celebraba la misa. Él, papi, vamos a celebrar la misa. Y él pues preparaba su altar y sus cositas porque él iba a ser sacerdote y él iba a consagrar, iba a estar en la presencia de Dios. Y fue creciendo hasta que pues, entró al seminario y todo hacia adelante. Cuando ya hoy lo ves sacerdote, cuando lo ves celebrar ya a una comunidad y ves y recibes el feedback de la gente, que lo tratan como su padre espiritual, o sea, a mí Padre José me ha ayudado en esto, en lo otro. ¿Cómo tu corazón de papá, como al ver a Padre José? Bueno, mi corazón de padre, desde el momento en que ya, ¿verdad? Monseñor lo hace sacerdote, ¿verdad? Que fue la primera vez que yo besé sus manos, que todo el mundo se quedó, wow, el papá le besa las manos al hijo cuando debe ser el hijo al padre. Y yo dije, no, porque ahora él es un sacerdote. Y yo sentía ese deseo de poderle besar sus manos consagradas. Y todavía el día de hoy me emociono, pero es una cosa muy bonita tú tener un hijo sacerdote que te aconseja muchas veces, que a veces yo le digo, lo que te falta es que me confiese. Me dice, eso no, tienes que ir donde un sacerdote a confesarte, yo no te voy a confesar. Y yo entiendo el porqué, ¿verdad? Pero la comunidad donde está lo quieren y lo adoran, que yo estoy muy tranquilo porque sé que cualquier cosa que él necesite y nosotros no estamos cerca, lo van a ayudar. Qué bueno. Tanto así que él ya en Cataño todo el mundo lo conoce, él camina en las calles de Cataño como si se hubiera criado en Cataño y padre bendición, padre aquello. Hay, ¿verdad?, personas en la calle como pues están los deambulantes. Padre, écheme la bendición. Él se para y echa la bendición. Y ¿le puedo dar un abrazo? Sí, cómo no. Y lo velan allí, como uno dice, él se puede tirar a la hora que sea, en Cataño a caminar, y la gente allí lo quiere muchísimo.
aquello que le decías cuando se iba al seminario, el cura va a estar solo, no va a tener familia. Ahora lo tienes que casi pelear para que esté contigo. Sí, porque a veces ya no tiene, en los ratitos que va el domingo a casa en la tarde, papi, me voy, vine a almorzar, pero me voy. Y yo, nene, pero quédate un ratito con nosotros. Me dice, no, es que voy hoy donde las monjas, las carmelitas, que no tienen quien les celebre. Hoy voy a verle, a hacerle a la funeraria, que tengo un difunto. Está bien, pues vete. Es interesante que toquemos eso porque a veces se creen, primero, que pierden al hijo. A veces la familia o los papás, esos que se resisten, es que ya no voy a tener el hijo, ya lo pierdo. U otros que van a decir, es que el pobre va a estar siempre solo. Y yo creo que ninguna de las dos, no sé si, yo creo que nunca lo pierde, sabe que está ahí. Exacto. Y a veces ustedes tienen solo un hijo, ¿verdad? Que aunque tu esposa dijo, aunque se lo entregue, pues sigue siendo de ustedes, ¿verdad? Es de la iglesia, pero es de ustedes. Pero en el caso de otros que tienen un montón de hijos, incluso familias numerosas, o en mi caso, que somos 3 en casa, al más cerca que tienen es al cura. Al menos que pierden. Mis hermanos ahora mismo, los 2 viven hace años en Estados Unidos. Y yo soy el único que estoy en casa y soy el único que voy al menos toda la semana a mi casa, aunque sea por un día o por un rato. O sea, eso de que se pierde al hijo, no, se gana. Y se ganan otros hijos, porque todos los hijos del padre, cura, son hijos también. Aman a los papás del cura. Y lo otro que nunca estamos solos. Yo creo que los hijos sacerdotes nunca están solos. Eso de que el 100 por 1, quien deja padre, madre, lo tiene el 100 por 1. A veces yo tengo que pelear para estar solo, porque nunca estoy solo. Siempre estamos acompañados. Sí, como él, por ejemplo, en los domingos, él tiene su cafetería. Y la señora que está a cargo de la cafetería, él siente que abren el portón, porque él le da, ¿verdad?, el beeper para que ella entre a la cafetería. Cuando él mira dice, domingo, son las 5 de la mañana y ella está aquí. Lo primero que ella hace es colar el café y hacer la crema para cuando el padre va, tenga su desayuno antes de empezar la misa a las 7. Esas son las mamás que nos adoptan. Así que, pues, ya no está solo, ya, como yo decía, te quedas solo, ¿no? Al contrario, siempre tiene gente. A veces, padre, tengo almuerzo, le voy a llevar el almuerzo, ¿ya usted almuerzó? Padre, y a veces tiene 3, 4 almuerzos y yo le digo, bueno, vamos a compartir porque entonces no cocinamos en casa hoy. Para la familia. Gracias, reverendo, una alegría. Gracias a usted por haberme invitado. Esa experiencia, hermanos. Una alegría volver a encontrarnos aquí en Palabras con Sabiduría. Pueden seguirnos por todas las plataformas digitales, Canal 13, en Facebook, Instagram y YouTube. Igualmente a Padre Jorge Yamil. Les esperamos en un próximo programa, aquí por el Canal 13, la plataforma con el mejor contenido de fe y cultura. Hermoso día.